El siguiente programa es para todos. Sean ustedes bienvenidos al mundo del café. Estamos con el ingeniero Juan Felipe Jaimes Vázquez, especialista en café, y yo como su interlocutor, Pedro Alonso Jaimes. Estamos hablando desde unos programas anteriores sobre cómo se logra una buena taza de café desde su producción. En los anteriores programas les hemos hablado poco a poco cómo se llega a tener una buena calidad de café. Estábamos en el proceso de la fermentación. Empecemos con esto, Juan Felipe. Bueno, entonces estamos hablando que por medio de la fermentación podemos diseñar nuestros cafés a la medida de los sabores y de las características en taza que quieran nuestros clientes. Pero para tener una muy buena fermentación veíamos que era necesaria una excelente recolección, un excelente beneficio. Entonces miren que va pasando por una serie de procesos que todos son muy importantes, que si en alguno de esos procesos nos llegamos a equivocar, pues ya la calidad del café va a cambiar y la rentabilidad del negocio va a ser diferente. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas, hay que tener en cuenta cuánto café vamos a fermentar, el tipo de tanque en el cual lo vamos a fermentar, la temperatura promedio que vamos a manejar en esa fermentación, porque dependiendo de esa temperatura es el desarrollo de esos microorganismos que van a generar esos sabores en el café. Entonces hay que empezar a generar esas mediciones para ir diseñando nuestros cafés desde la finca, que no sea una sorpresa que salió muy bueno el café, pero ¿por qué? No sé, sino que tener como la consistencia en la elaboración de esos cafés para que podamos buscar unos mejores mercados y unos mejores precios con esos cafés hechos a la medida. Una pregunta, hablábamos en la fermentación del pH y la temperatura, hablábamos de algunos procedimientos en los cuales podíamos mejorar el pH y la temperatura. En nuestros caficultores, ¿sí ellos tienen un pHímetro, tienen un termómetro para medir la temperatura o eso es más académico que práctico? Bueno, ¿cuál debería ser el derecho de la producción de café? Que todo caficultor debería tener por lo menos el refractómetro, un termómetro para medir la temperatura de sus fermentaciones, un pHímetro para tener un registro de los pH logrados en sus fermentaciones, o al menos los pequeños caficultores que probablemente el poder adquisitivo para tener cada uno un equipo de estos, pues juntarse y entre 10 o 15 caficultores al menos tener uno para poder monitorear sus procesos. Pero la gran mayoría, por no decir que todos, es a ojo. Sí, no tienen estas tecnologías que le pueden ayudar a tener unos mejores procesos en su producción. Bueno, otra duda que me quedaba del programa anterior era, bueno, el refractómetro para medir el azúcar en cada grano de café, pero digamos, manejando grandes volúmenes donde llega la cereza, ¿qué método utiliza uno para tener más frutos rojos que frutos pintones? ¿Cómo haría uno ahí para seleccionar mejor esto? Bueno, ¿qué pasa? Que lo que se hace es un monitoreo de la recolección, así sea una producción pequeña o grande. En grandes producciones pues se hace un muestreo de lo que se recolecta en la finca y se define, según la cantidad de grados Brix, cuánto porcentaje del café recolectado está verde, cuánto está pintón, cuánto está maduro y cuál es el porcentaje de grados Brix que tiene cada uno. Y ya lo que se hace es poner fotos de alta resolución en los
campamento donde están los recolectores con la foto del color que deben recolectar, ¿sí? Y obviamente hacer una bonificación a esos recolectores que recojan la mayor cantidad de granos con ese color. Porque resulta que hay una particularidad, que no todas las variedades tienen el mismo color en su punto óptimo de madurez. O sea que no se puede generalizar, porque el punto de madurez de un caturra es diferente al de un castillo, y es diferente al de un típica, y es diferente al de un borbón. Entonces, no se puede generalizar de que cuando esté rojito vivo, ahí está. Puede ser que ese rojito vivo en un caturra esté perfectamente maduro, pero en un castillo esté pintón maduro. Entonces, por eso es la importancia de tener estas herramientas para tener la certeza de cuál es el grano que debemos recolectar. Bueno, ya luego de la fermentación, ¿qué paso es el que debemos seguir un caficultor? Bueno, entonces ya tenemos el café fermentado. Hay que anotar ahí que no hay fórmulas exactas de fermentación. Un tipo de fermentación que le puede servir al vecino no es la que me pueda servir a mí, porque todas las fincas son diferentes. Todas las fincas tienen características de temperatura, de clima, de cambios de temperatura entre el día y la noche diferentes. Entonces, generalizar en temas de fermentación tampoco se puede hacer. Es muy necesario que cada caficultor empiece a experimentar cuál es la fermentación ideal. Si su fermentación debe ser de 18 horas, de 24 horas, de 32 horas, ¿sí? De 48 horas. Si no se puede hacer una generalización de ese tipo de fermentaciones. Cada caficultor debe tener un protocolo diseñado para su finca. Entonces ahí empezamos a dar una diferenciación. Ya cuando tengamos el protocolo diseñado para la finca y para el perfil del café que queremos lograr, ya pasamos al lavado del café, que se debe hacer obviamente con agua muy limpia, sin tener contaminaciones que nos pueden afectar el sabor, y ya pasar al secado. Una pregunta antes de pasar al secado. La determinación de que ya está fermentado es porque ya no tiene ese mucílago en el embrión, o ¿qué otro determinante hay? Bueno, el mucílago cubre el pergamino, ¿sí? El embrión está dentro de la semilla, ¿sí? Entonces, tradicionalmente los caficultores en Colombia fermentaban para quitar el mucílago. Eso era lo que se tenía estipulado para determinar si ya estaba fermentado o no. Pero para la producción de cafés de alta calidad se fermenta es para generar sabor, ¿sí? Porque sí, usted puede tener ya el mucílago descompuesto, pero resulta que es en ese punto donde ya los microorganismos descompusieron ese mucílago, donde empiezan a desarrollar sabores. Entonces, por lo general lo que se ha hecho son fermentaciones incompletas, porque el punto de descomposición del mucílago es más o menos el punto de partida de la generación de esos sabores y del trabajo de esos microorganismos. Entonces, no necesariamente cuando se esté naturalizando ese mucílago es que debemos sacar el café, sino que es dependiendo del sabor que queramos lograr. Entonces, por eso se debe determinar qué cantidad de horas lo dejamos, ¿sí? Si 18, si 24, si 32, en qué temperatura, y ir catando esos cafés para determinar cuál es el protocolo adecuado para ese café, para esa variedad en esa finca. Bueno, sigamos entonces con el secado. Bueno, entonces el secado también es otro paso fundamental en la producción de altísima calidad. Entonces, lo que se había manejado tradicionalmente era secar el café lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, metían el café en unos hilos con unas temperaturas muy altas para irlo a vender, ¿sí? Pero resulta que si sometemos al grano a temperaturas muy altas, ¿qué va a pasar con ese embrión que está ahí en la semilla? Se va a quemar, se va a desaparecer.
se va a perder. ¿Y qué pasaría si matamos ese embrión ahí en ese punto? Pues la calidad del café va a desmejorar totalmente. Exacto, entonces se va a morir el embrión a partir de los 45 grados. O sea, si usted pone un café pergamino, ya sea en una marquesina o en un silo, donde la temperatura de la cama de café sea igual o mayor a 45 grados, esos embriones de ese café se van a empezar a morir. Y al morirse el embrión, se va a empezar a generar más rápidamente ese efecto que hablábamos en los capítulos anteriores, que era el reposo, ¿sí? Entonces hay que secar bien el café. El café hay que secarlo con el objetivo de dejar ese embrión lo más viable posible. Que la mayoría de esas semillas queden vivas. ¿Para qué? Para que nos puedan durar mucho más tiempo y podamos tener más movilidad de negociación, y que cuando el cliente final que lo va a tostar, pues no le llegue reposado, que le lleguen todos sus embriones viables. Y aparte de eso, lo debemos también secar hasta el punto que llegue a los 10 o 12% de humedad. Porque se imagina que debe ser esa humedad para ese secado. Para dar el sabor que se pretende. Bueno, esa humedad o ese porcentaje de humedad se debe lograr es porque cuando la humedad de ese grano de café llega al 12%, ya no existe la suficiente cantidad de agua para que se desarrollen microorganismos. Entonces se puede guardar, se puede almacenar y no va a crecer nada ahí porque la cantidad de agua no es suficiente. En cambio, si supera el 12% de humedad, pues ya van a llegar microorganismos que pueden aprovechar esa humedad para desarrollarse y dañar ese grano. Bueno, ¿y cómo podemos determinar, evaluar la viabilidad del embrión, ya que es tan importante? Bueno, la viabilidad del embrión es muy sencillo de ver. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ya café en verde, ¿sí? Ya trillado. Y lo que se hace es, con una lima, empezar a ver en la parte del grano como una vetica blanca. Una veta blanca, sí. Ese es el embrión. Y cuando está blanquito, es que está viable. Cuando usted no vea esta vetica blanca en el grano de café, es que el embrión ya se murió, ¿sí? ¿Qué color toma o desaparece en todo? Después de desaparecer, o se torna negro o verde cuando está atacado por algún microorganismo. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Para evaluar la viabilidad del embrión, se toma una muestra de todo el café que se esté secando, se trilla y se saca una muestra representativa de 200, 300 granos y se le hace la evaluación a esa viabilidad del embrión. ¿Qué es lo ideal? Que esa viabilidad del embrión sea mayor al 85%, o sea que no haya más del 15% de embriones muertos, para garantizar que ese sabor de ese café sea el ideal y lo podamos tener por un buen tiempo almacenado y que le pueda llegar al tostador en buenas condiciones. Bueno, y ¿cómo se debe almacenar, ya que usted tocó el punto del almacenamiento, para garantizar una buena conservación de su calidad? Bueno, antes del almacenamiento, y aprovechando que tenemos café verde acá, los caficultores deberían tener una medida para ver qué tan eficiente está siendo su cultivo, ¿sí? Y esa medida es la densidad de ese café que están cosechando. Entonces, la medida de la densidad es peso sobre volumen. ¿Y eso qué nos va a decir? ¿Qué tan lleno está ese grano? ¿Sí? ¿Qué tan denso o qué tan pesado está ese grano? Y eso tiene que ver con lo que estábamos viendo hace 2 programas, con qué tan eficiente está siendo cada planta, ¿sí? Porque usted puede tener 10.000 plantas en una hectárea
Y si hacemos la cuenta por toda la hectárea, decimos, bueno, estamos produciendo 200 arrobas de café, es un buen porcentaje para Colombia, pero ¿qué calidad está teniendo ese café? ¿Qué tan denso es ese café? Entonces, para eso tenemos este instrumento, que es una probeta. Acá tenemos la medida de 1 litro. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en una balanza esta probeta y vamos a pesar 1 litro de café, ¿sí? Vamos a pesar este litro de café y vamos a ver qué densidad tiene. Entonces acá lo que vamos a hacer es, no, tranquilo que eso no le pasa nada. Acá vamos a poner este café verde en esta probeta y esto lo deberían hacer todos los caficultores con su café, porque es una buena medida de si su planta está desnutrida o está bien nutrida y está siendo eficiente su proceso de fotosíntesis. ¿Una planta más o menos podría producir entre 1 kilo y 3 kilos? ¿O cómo se...? Bueno, se dice una planta eficiente, ¿cuándo es? Una planta eficiente debería producir por lo menos 1 kilo de café pergamino en cada cosecha. En cada cosecha. Entonces, miren, acá tenemos la medida de 1 litro. Acá nos falta un poquito para llenar el litro. Lo ideal es que quede todo el café homogéneamente. ¿Y cuánto peso tenemos ahí? Ahí en la balanza. Ahí tenemos 712 gramos por litro. Entonces, una planta o un cafetal que genere granos de más de 700 gramos por litro, se puede decir que esas plantas están bien nutridas, ¿sí? Que están siendo eficientes en su trabajo, que es producir café. Cuando tenemos un café por debajo de los 700 gramos por litro en café verde, decimos que esa planta está con cierto estrés. Puede tener un estrés de nutrientes o un estrés oxidativo por exceso de luminosidad, o puede tener un estrés por alta densidad de plantas por hectárea. Y los cafés, se ha encontrado que hay una correlación entre la mayor densidad y las mejores calidades de taza. Entonces miren que ahí vamos encontrando varios puntos que nos van diciendo dónde podemos encontrar la mayor calidad y la mayor productividad. Entonces primero, los granos más dulces pues van a ser más pesados y van a tener mayor cantidad de precursores de sabor y van a tener mejor calidad. Y ahora los granos que tengan más densidad pues pueden tener mayor cantidad de precursores de sabor en ese grano, pueden dar mejores tazas y obviamente van a ser más rentables. Porque miren, yo acá podría tener granos del mismo tamaño pero menos densos. ¿Qué pasaría con esa relación? Baja el peso. Baja el peso. Entonces podríamos tener menor rentabilidad en el negocio. Entonces por eso es tan importante conocer la densidad de nuestros cafetales. Bueno, acá tenemos ya la densidad del grano. Vamos a dejar acá este programa, nos vemos en una próxima ocasión y si no nos pudieron ver en el canal de Aupan Televisión, los invitamos a que nos vean en nuestro canal de YouTube de Café La Vibe o en el canal de YouTube de Aupan Televisión. Hasta la próxima. Muchas gracias.